Lo primero que la gente te dijo sobre la princesa Arya fue que gritaba. No lloraba ni hacía berrinches, gritaba. Gritos fuertes, sin palabras, furiosos, que resonaban en los pasillos del palacio y hacían que los sirvientes corrieran a refugiarse. La princesa está teniendo otro episodio, susurraban, como si su sordera fuera un defecto de personalidad en lugar de una afección médica. Lo segundo que la gente te contaba sobre la princesa Arya era que era violenta, que tiraba cosas, golpeaba a la gente y destruía propiedades con una eficiencia sistemática que sugería inteligencia, no rabia. Lo que no te contaban, lo que nadie parecía entender, era que Arya no era violenta. Estaba desesperada y nadie la escuchaba. Excepto ahora, quizá alguien finalmente lo haría. Kira tenía tres cosas a su favor cuando se acercó al Palacio del Norte. Era Omega, estaba arruinada y dominaba 5 lenguajes de signos diferentes. Dos de esas cosas se consideraban generalmente desventajas. La tercera estaba a punto de cambiarlo todo. Había aceptado el puesto de sirvienta del palacio por pura desesperación. Su manada anterior se había disuelto después de que su alfa muriera sin dejar un heredero, dejando a 50 lobos dispersos por el territorio en busca de un nuevo hogar. Kira llevaba 3 semanas durmiendo en una tienda de campaña donada cuando se publicó el anuncio de contratación. El Palacio Real busca personal, con alojamiento, manutención y salario incluidos. Se aceptan todas las designaciones. Se aceptan todas las designaciones. Era un código para decir, estamos tan desesperados que incluso aceptaremos omegas. Pero Kira no estaba en posición de ser exigente. Lo que el anuncio no mencionaba era por qué estaban tan desesperados. Kira lo descubrió aproximadamente 4 horas después de comenzar su primer turno. Estaba en las cocinas del palacio aprendiendo la distribución con una atareada jefa de cocina llamada Margot cuando comenzaron los gritos. Un sonido que era en parte furia, en parte angustia, todo volumen. ¿Qué es eso?, preguntó Kira, con un zumbido en los oídos. La princesa Arya. Margot ni siquiera levantó la vista de las verduras que estaba cortando. Tiene 12 años, es sorda y absolutamente salvaje. Intenta mantenerte alejada de ella si puedes. Sorda, desde que nació los curanderos no pudieron curarla. El rey contrató a todos los especialistas de 3 territorios, y ninguno de ellos pudo hacer nada. El cuchillo de Margot se movía con falta de práctica. La pobre chica no oye nada, no puede hablar correctamente, y nadie puede comunicarse con ella. Así que grita y rompe cosas, y en general hace la vida imposible a todo el mundo. ¿Alguien ha probado con el lenguaje de signos? Margot finalmente levantó la vista. ¿Signos qué? El lenguaje de signos, comunicación visual mediante las manos. Hay varios sistemas dependiendo de la región, pero todos están diseñados para personas sordas o con problemas de audición. Nunca había oído hablar de ello. ¿Eso existe? Kira la miró fijamente. ¿Me le estás diciendo que la princesa lleva 12 años sorda y nadie ha intentado enseñarle el lenguaje de signos? ¿Cómo íbamos a saber que había que probar algo de lo que nunca habíamos oído hablar? Porque Kira se tragó lo que estaba a punto de decir. Ser despedida en su primer día por hablar mal del jefe de cocina no le parecía lo más adecuado. No importa. Otro grito, ahora más cerca. Margot se estremeció. Esa es tu señal para esconderte. La princesa suele pasar por aquí a esta hora, buscando cosas para lanzar. Escóndete detrás del mostrador y espera a que pase. O dijo Kira lentamente. Podría intentar hablar con ella. Es sorda. Hablar no servirá de nada. No hablar. Hacer señas. Kira ya se dirigía hacia la puerta. ¿Dónde está? No puedes quedarte esperando. ¿A dónde vas? Vas a conseguir que te maten. Kira la ignoró y siguió los gritos. Encontró a la princesa Arya en el pasillo principal, rodeada por 5 guardias que intentaban acorralarla sin tocarla. La princesa era pequeña para tener 12 años, probablemente desnutrida por el estrés, con el pelo oscuro enredado y los ojos azul hielo llenos de rabia y lágrimas. Hacía gestos furiosos y desesperados, en lo que parecía un sistema de signos casero que nadie a su alrededor entendía. Por favor, princesa, tiene que calmarse.
le decía un guardia en voz alta y despacio, como si el volumen fuera a ayudar de alguna manera. Arya gritó más fuerte e hizo un gesto que claramente no era educado. «Ya está. Vamos a por las ataduras». «¡Alto!», dijo Kira, dando un paso adelante. Los guardias se volvieron para mirarla. «¿Quién eres?». «Nueva empleada de cocina y no la estás sujetando. Tenemos órdenes». «No me importan tus órdenes. Es una niña angustiada, no una criminal». Kira se acercó a Arya con cuidado, manteniéndose en su campo de visión. «Déjame intentar algo primero. Señora, ella va a hacerte daño». Kira los ignoró y se concentró en Arya. La princesa se había quedado paralizada, mirando a esta nueva persona con ojos cautelosos y desesperados. Kira levantó las manos e hizo señas en NSL, el lenguaje de señas del norte, el sistema más común en esta región. «Hola, mi nombre es Kira. ¿Puedo entenderte?». Arya abrió la boca. Sus manos se movieron vacilantes. «¿Sabes lenguaje de signos?». «Sé lenguaje de signos. Lo he estado aprendiendo desde pequeña. Siento que nadie te lo haya enseñado bien antes. Ha sido un error». Arya la miró fijamente durante un largo rato. Luego su rostro se descompuso y hizo un signo. «Nadie me entiende. Intento decírselo y ellos solo me miran y luego se enfadan porque yo estoy enfadada, pero solo estoy enfadada porque no me escuchan». «Lo sé, lo entiendo. El problema no eres tú, son ellos». Kira mantuvo sus movimientos lentos y claros. «¿Puedes decirme qué necesitas ahora mismo? ¿Qué te ha enfadado?». «Tengo hambre». Intenté decirles que tenía hambre, pero pensaron que quería salir porque señalé hacia la puerta. Pero yo señalaba el comedor que hay más allá de la puerta y no me escucharon. Me frustré y tiré un plato. Entonces empezaron a gritarme que me calmara, pero no puedo oírlos gritar. Así que solo veía sus caras enfadadas. Y los gestos de Arya se volvieron más frenéticos. «Oye, no pasa nada. Respira. Lo entiendo». Kira hizo gestos claros. «Tienes hambre. Eso es fácil de solucionar. Ven conmigo a la cocina. Te daré de comer. ¿De verdad? Te lo prometo». Kira le tendió la mano. «Vamos, vamos a comer». Arya dudó solo un segundo antes de coger la mano de Kira. La agarró con fuerza, desesperada, como si temiera que Kira desapareciera si la soltaba. Los guardias observaban en silencio, atónitos, mientras Kira llevaba a la supuesta princesa salvaje de vuelta a la cocina. Ambas hacían señas mientras caminaban. «¿Cuántos años tienes?». Arya hizo un gesto. «26». «¿Por qué sabes lenguaje de signos?». «Mi hermano pequeño nació sordo. Aprendí a comunicarme con él». Parecía obvio. Kira sonrió. «Se llamaba Elias. Murió cuando yo tenía 17 años, pero nunca olvidé el lenguaje de signos. Siento que haya muerto. Yo también. Pero estoy agradecida de haberlo aprendido porque ahora puedo ayudarte. Nadie me había ayudado antes. Solo se enfadan. No están enfadados contigo. Están frustrados porque no saben cómo comunicarse. Pero eso es culpa suya, no tuya». Kira abrió la puerta de la cocina. «Ser sorda no te hace estar rota, Arya. Solo significa que experimentas el mundo de forma diferente. Y el mundo debería adaptarse a eso». Margot se quedó boquiabierta cuando entraron. «¿Cómo estás? La princesa Arya tiene hambre», dijo Kira con calma. «¿Podemos darle algo de comer, por favor?». «Por supuesto que sí». Margot se apresuró a servir un plato con pan, queso y fruta. Arya le hizo una seña a Kira. «Parece que le tengo miedo». «No te tiene miedo a ti. Tiene miedo de hacer algo mal porque no sabe cómo comunicarse contigo». Kira le respondió con otra seña. «La mayoría de la gente es simplemente ignorante, no malvada. Hay una diferencia». «¿Cuál es la diferencia?». «Ignorante significa que aún no saben mejor. Malvado significa que no les importa aprender. La ignorancia se puede solucionar con educación. La maldad es más difícil». Arya reflexionó sobre esto mientras comía. Comía como si estuviera hambrienta, lo que le dolía el corazón a Kira. «¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida completa?», le preguntó Kira con señas. «Ayer por la mañana, tal vez. Intenté decirles que tenía hambre a la hora del almuerzo, pero pensaron que estaba pidiendo a mi tutor y me enviaron a clase. Me frustré tanto que tiré un libro
y me enviaron a mi habitación sin cenar como castigo. Kira apretó los puños. Te castigaron por no poder comunicarte. A mí me castigan por muchas cosas. Por gritar, por romper cosas, por frustrarme. Dicen que tengo que aprender a controlarme. Las señales de Arya ahora eran tristes. Lo intento. De verdad que lo intento. Pero cuando nadie me entiende y no consigo que me entiendan, no sé qué más hacer. Vas a gritar y romper cosas porque ese es el único lenguaje que te han dejado. Kira se sentó frente a ella, pero ahora me tienes a mí, y yo te entiendo. Así que podemos encontrar mejores formas de comunicarnos. No te vas a ir. Al final, todo el mundo se va. Yo no me voy a ir a ningún sitio, te lo prometo. Las promesas a veces se rompen. Esta no. Kira hizo el signo con absoluta convicción. Has estado sola durante 12 años. Eso se acaba hoy. Los ojos de Arya se llenaron de lágrimas. Hizo un signo que Kira tardó un momento en entender. Era el sistema de signos casero de Arya, el que ella misma había creado en aislamiento. Kira respondió con otro signo. No entiendo ese. ¿Me lo puedes enseñar? El rostro de Arya se iluminó. Nadie le había pedido nunca que enseñara nada. Pasó los siguientes 20 minutos enseñándole a Kira sus signos autoconstruidos, una mezcla de gestos intuitivos y símbolos inventados que, en realidad, eran muy sofisticados. Esta chica había desarrollado su propio lenguaje en completo aislamiento. Era brillante, y todo el mundo la había estado llamando defectuosa. Kira estaba tomando notas mentales de cada signo cuando la puerta de la cocina se abrió de golpe. Entró un hombre alto, de cabello oscuro, con el tipo de presencia que hacía que todos en la habitación se enderezaran automáticamente. Sus ojos eran del mismo azul hielo que los de Arya, y llevaba la autoridad como una segunda piel. El rey Alfa Therón, el padre de Arya. ¿Qué? Dijo con voz fría y precisa. ¿Qué está pasando aquí? Todo el personal de cocina se inclinó inmediatamente. Kira permaneció sentada junto a Arya, cuya mano había encontrado la suya debajo de la mesa. He hecho una pregunta, continuó Theon. ¿Quién eres y por qué está mi hija en la cocina en lugar de en sus clases? Me llamo Kira. Soy nueva en el personal de cocina. Y su hija está en la cocina porque tenía hambre y nadie entendía lo que intentaba comunicar. Mi hija no se comunica, grita. Su hija se comunica perfectamente. Simplemente no habla su idioma. La temperatura de la habitación bajó unos 10 grados. Varios sirvientes emitieron pequeños sonidos de angustia. ¿Qué me acaba de decir? Dije. Kira se levantó lentamente, manteniendo sus movimientos tranquilos y deliberados. Que la princesa Arya se comunica mediante el lenguaje de signos, un lenguaje visual que utiliza formas, posiciones y movimientos de las manos para transmitir significado. Lleva 12 años intentando decirle cosas. Simplemente no ha sido capaz de entender el lenguaje de signos. El tono sugería que pensaba que Kira estaba loca. ¿Me estás diciendo que mi hija tiene un lenguaje? Todas las personas sordas tienen un lenguaje, Majestad. Simplemente no pueden acceder al lenguaje hablado como lo hacen las personas oyentes, por lo que utilizan los ojos y las manos en su lugar. Kira señaló a Arya. Tu hija creó su propio sistema de signos por pura necesidad, ya que nadie le enseñó uno formal. Es extraordinariamente inteligente. Tira cosas, grita, es violenta, está frustrada. Hay una gran diferencia. La voz de Kira era firme a pesar de que todos sus instintos le gritaban que se sometiera al rey Alfa. Imagina pasar 12 años sin poder decirle a nadie lo que necesitas, lo que sientes, lo que piensas. Imagina que cada intento de comunicación se encuentra con confusión o ira. ¿Cuánto tiempo tardarías en empezar a gritar tú también? Theron la miró fijamente, luego a Arya y luego de nuevo a Kira. Tú puedes entenderla de verdad. Sí, hemos estado conversando durante la última media hora. Me ha dicho que tiene hambre, que está cansada y que se siente desesperadamente sola. Me ha dicho que intenta comunicarse, pero que nadie la entiende. Me ha dicho que está harta de que la castiguen por ser sorda. Arya apretó la mano de Kira con más fuerza, con los ojos muy abiertos. Te ha contado todo eso hace un momento.
Sí, usando sus manos. No es complicado una vez que aprendes el sistema. Se acercó con una expresión indescifrable. Muéstrame. Kira se volvió hacia Arya y le hizo una seña. Tu padre quiere vernos comunicarnos. ¿Puedes decirle algo? ¿Algo que quieras que sepa? Las manos de Arya temblaban mientras hacía la seña. Te quiero, papá. Siento haberte enfadado. Intento portarme bien, pero no sé cómo hacerlo cuando nadie me entiende. Te echo de menos. Solías abrazarme cuando era pequeña, pero dejaste de hacerlo después de que mamá muriera, y no sé por qué, y eso me entristece. A Kira se le hizo un nudo en la garganta mientras traducía a palabras. Dice que te quiere, siente haberte enfadado. Intenta portarse bien, pero no sabe cómo hacerlo cuando nadie la entiende. Te echa de menos. Solías abrazarla cuando era pequeña, pero dejaste de hacerlo después de que muriera su madre. Y ella no sabe por qué, y eso la entristece. Theron palideció. Eso es lo que está diciendo ahora mismo. Cada palabra, Arya. Su voz se quebró. Cariño, no lo sabía. Creía que el sanador había dicho que no podías entender nada, que estabas destrozada. Kira añadió. De fe, menos inteligente porque no puede oír. Los sanadores se equivocaban. Tu hija es brillante, Majestad. Solo necesita a alguien que hable su idioma. Las manos le temblaban. ¿Puedes enseñarme, por favor? Necesito poder hablar con mi hija. Por supuesto que puedo enseñarte. Eso es fácil. Lo difícil será deshacer 12 años de aislamiento y trauma. Kira miró a Arya, que observaba a su padre con desesperada esperanza. Pero podemos hacerlo. Si estás dispuesto a aprender de verdad, haré lo que sea necesario. La voz de Theron era áspera. He pasado 12 años pensando que mi hija era inalcanzable, que la había perdido. Si me dices que puedo recuperarla, puedes recuperarla. Nunca se fue, simplemente no podías oírla. Theon miró a su hija. La miró de verdad, quizá por primera vez en años. Arya, ¿puedes? Se detuvo. No sé cómo pedírselo. ¿Puedes decírselo? Kira le hizo una señal a Arya. Tu padre quiere aprender a hablar contigo. Quiere entenderte. ¿Estás dispuesta a darle una oportunidad? La respuesta de Arya fue inmediata. Sí, por favor. Sí, quiero recuperar a mi papá. Ella dice que sí. Kira tradujo. Ella también quiere recuperarte. Theon emitió un sonido que podría haber sido un sollozo. Enséñame, por favor, ¿cómo se dice te quiero? Kira le enseñó el signo, llevando las manos al corazón y luego hacia adelante en señal de ofrenda. Theron lo imitó torpemente, con sus grandes manos inseguras, pero Arya lo entendió. Su rostro se descompuso y se abalanzó sobre su padre, sollozando contra su pecho. Theon la abrazó como si hubiera olvidado cómo hacerlo, con sus propias lágrimas cayendo sobre el pelo de ella. Lo siento, repetía. Lo siento mucho, cariño. Debería haberlo intentado más. Debería haber encontrado una manera. No podía encontrar una manera sin información, dijo Kira en voz baja. Ninguno de vosotros sabía que existía el lenguaje de signos. Eso no es una falta moral. Es una laguna de conocimiento. Lo que importa es lo que hagáis ahora que lo sabéis. Theron la miró por encima de la cabeza de Arya. Estás contratada de forma permanente. Lo que quieras, dime tu salario. No quiero un salario. Quiero autoridad para enseñar lenguaje de señas a todo el personal del palacio. Quiero que Arya tenga un tutor de verdad que sepa cómo educar a niños sordos. Quiero que tenga adaptaciones en lugar de castigos. La voz de Kira era firme. Quiero que tenga una infancia. Ya ha perdido 12 años. No desperdiciemos más. Hecho. Todo. Lo que necesites. Theron se apartó ligeramente para mirar a Arya a la cara. ¿Puedes enseñarme más, por favor? Kira pasó la siguiente hora enseñando a Alpha King Theon los signos básicos. Era torpe y cometía muchos errores, pero lo intentaba. Lo intentaba de verdad, y Arya brillaba bajo su atención. Por primera vez en años, su padre la miraba como si fuera importante, como si fuera una persona en lugar de un problema. Lo estás haciendo bien, les indicó Kira a ambos mediante signos. Es un buen progreso para ser el primer día. ¿Te quedarás? Le preguntó Arya a Kira mediante signos. Por favor, no me dejes. No me iré.
Prometo que estaré aquí todos los días. Nos aseguraremos de que nunca vuelvas a estar sola en silencio. Gracias, le respondió Arya con señas. Luego, vacilante, le mostró a Kira una nueva seña, una de su sistema natal que ella misma había creado. Kira no la entendió de inmediato, pero por el contexto y la expresión de Arya, pudo adivinarlo. Amiga, le respondió con señas. Arya asintió con entusiasmo. Amiga, eres mi amiga. Sí, asintió Kira, con el corazón lleno. Siempre seré tu amiga. Esa noche, después de que Arya fuera acostada por su padre por primera vez en años, Theron llamó a Kira a su estudio. Te debo una disculpa, dijo sin preámbulos, y una explicación. No me debe nada, Majestad. Yo le debo todo a usted. Me devolvió a mi hija, sirvió 2 copas de vino y le ofreció una a Kira, ignorando por completo su condición de Omega. Mi compañera, la madre de Arya, murió cuando Arya tenía 2 años. Complicaciones en el parto de nuestro segundo embarazo. Las perdimos a ambas. Lo siento. Después de eso, me sumergí en la política de la manada, las disputas fronterizas y cualquier cosa que me impidiera pensar en lo que había perdido. Y Arya era un recordatorio. Tiene los ojos de su madre, el rostro de su madre. No podía mirarla sin ver todo lo que no había podido proteger. ¿Así que dejaste de mirar? Dejé de mirar, admitió Theron, con voz cargada de culpa. Contraté enfermeras, tutores y guardias. Me aseguré de que estuviera bien alimentada, alojada y segura. Pero yo no pude ser su padre. Y cuando el sanador dijo que era inalcanzable, les creí porque era más fácil que intentarlo. Y ahora sé que le he fallado durante una década y necesito arreglarlo. Miró a Kira a los ojos. Dijiste que querías autoridad para enseñar al personal del palacio. La tienes. A partir de mañana serás la compañera oficial de la princesa Arya y su instructora de lenguaje de signos. Me informarás directamente a mí. Cualesquiera que sean los recursos que necesites, cualesquiera que sean los cambios que haya que hacer, los harás. Así de simple. Así de simple. Eres la primera persona en 12 años que ha sido capaz de comunicarse con mi hija. Eso te convierte en la persona más valiosa de todo el palacio. La mente de Kira daba vueltas. Había venido aquí esperando lavar platos. Al parecer era la compañera de la princesa. Soy Omega, dijo. La gente va a hablar. Deja que hablen. El bienestar de mi hija es más importante que los chismes. La expresión de Theron era feroz. Cualquiera que tenga un problema con tu designación puede hablar conmigo directamente, y te prometo que no disfrutarán de esa conversación. De acuerdo, dijo Kira lentamente. De acuerdo, lo haré, pero tengo condiciones. Dilas. Arya recibirá una educación real. No solo lenguaje de signos, sino matemáticas, literatura, historia, todo lo que aprendería cualquier niño de la realeza. Adaptado a sus necesidades, pero sin simplificarlo. Hecho. Tendrá interacción social con otros niños. Niños sordos, si los encontramos, pero niños al fin y al cabo. Ha estado aislada demasiado tiempo. De acuerdo, y se acabó el sistema de castigos. No más enviarla a su habitación sin cenar porque haya tirado algo por frustración. Encontraremos mejores estrategias de comunicación. Por supuesto, Kira lo estudió. Estás aceptando todo esto muy rápidamente porque tienes razón en todo. He pasado 12 años manejando esto de forma incorrecta. No voy a perder ni un día más. Theron se puso de pie. Mañana por la mañana te mudarás a un alojamiento cerca de la habitación de Arya. Tendrás acceso completo a su horario y plena autoridad para hacer los cambios que sean necesarios. Enséñame, enseña al personal, enseña a cualquiera que interactúe con ella. No me importa cuánto tiempo lleve. Vamos a arreglar esto. Después de que Kira se marchara, Theron volvió a la habitación de su hija. Arya dormía, con una expresión de paz en el rostro que él no había visto en años. Se sentó junto a su cama y le hizo señas torpemente. Te quiero, cariño. Siento haber olvidado cómo demostrártelo, pero voy a aprender, te lo prometo. Arya no se despertó, no vio sus palabras, pero mañana lo haría. Mañana podría hablar con su hija, y eso lo valía todo.
La hija sorda del rey Alfa gritaba a todo el mundo hasta que un Omega empezó a responderle con señas. Segunda parte. Enseñar a todo el palacio a comunicarse por señas era como maltratar a los gatos. Si los gatos fueran tercos, obstinados y estuvieran convencidos de que ya lo sabían todo. Esto es ridículo, se quejó Lord Brennan. Un beta cordier pomposo con demasiadas joyas y poco sentido común. Se supone que debemos aprender gestos con las manos para complacer a una niña. Se supone que debes aprender a comunicarte con tu futura reina, corrigió Kira amablemente, a menos que creas que hablar con la princesa heredera está por debajo de tu dignidad. El rostro de Lord Brennan se sonrojó. Eso no es lo que yo... Entonces te sugiero que prestes atención. Empezaremos con el alfabeto. Habían pasado 2 semanas desde que Kira había comenzado su nuevo puesto y la transformación de Arya ya era notable, ahora que había alguien que podía comunicarse con ella. La princesa salvaje había revelado ser inteligente, divertida y desesperadamente ávida de conexión. A veces seguía gritando, pero ahora Kira entendía lo que significaban esos gritos. Sobrecarga sensorial, frustración cuando la gente no la entendía, miedo cuando se producían cambios sin previo aviso. Los gritos no eran porque Arya fuera difícil, eran porque Arya tenía sentimientos que no podía expresar de otra manera. ¿Cómo ha ido tu clase de lectura? Kira le preguntó a Arya cuando ésta entró corriendo en sus aposentos después de las clases matutinas. Aburrida. La tutora habla tan lento que me dan ganas de morirme y no deja de intentar que lea libros para bebés. Arya se tiró dramáticamente en el sofá de Kira. Tengo 12 años, no 6. Puedo leer literatura de verdad. ¿Se lo has dicho a tu padre? Lo intenté, pero estaba en una reunión y los signos de Arya se volvieron frustrados. Es difícil, está aprendiendo, pero sigue siendo lento y a veces no puedo esperar a que entienda y me impaciento. Es normal. Aprender un nuevo idioma lleva tiempo. Yo he estado aprendiendo su idioma toda mi vida. Leer los labios, escribir, intentar averiguar lo que la gente quiere a partir de sus caras. Es agotador. Lo sé, dijo Kira en lenguaje de signos, pero la diferencia es que tú tuviste que aprender su idioma para sobrevivir. Él está aprendiendo tu idioma porque te quiere. Eso es diferente. Arya lo pensó. Supongo que es justo, pero ¿podemos conseguirme un tutor de verdad? ¿Uno que no me trate como si fuera estúpida? Hablaré con tu padre. ¿Qué tipo de tutor quieres? Alguien que me desafíe. Alguien que no dé por sentado que no puedo aprender cosas complejas solo porque no puedo oír. Alguien que me enseñe sobre política y estrategia y todas las cosas que una futura reina necesita saber. Los signos de Arya eran decisivos. Algún día gobernaré. Necesito estar preparada. Kira sintió calor en el pecho. Hace 2 semanas, Arya estaba convencida de que era defectuosa. Ahora estaba planeando su futuro como reina. Vas a ser una gobernante increíble. Kira hizo señas. Porque soy sorda, porque eres brillante y porque entiendes lo que es que te menosprecien y te subestimen. Eso te hará luchar por otros que también son menospreciados. Parece que hablas por experiencia propia. Omega, ¿recuerdas? Me he pasado toda la vida escuchando que soy demasiado emocional, demasiado débil, demasiado todo. Sé lo que es que te subestimen, pero no eres débil. Entraste en el palacio y lo cambiaste todo en 2 semanas, porque tenía conocimientos que otras personas no tenían y fui lo suficientemente obstinada como para usarlos incluso cuando resultaba incómodo. Kira sonrió. De la misma forma que vas a cambiar las cosas, ya lo estás haciendo. La clase de lenguaje de signos de esa tarde fue un caos. Theon había ordenado que todo el personal del palacio asistiera a clases diarias, lo que significaba que Kira tenía a todo el mundo, desde los trabajadores de la cocina hasta los nobles de alto rango, apiñados en el gran salón tratando de aprender los signos básicos. El personal de cocina y los sirvientes de menor rango eran alumnos entusiastas. Habían visto de primera mano lo feliz que era ahora Arya y querían formar parte de eso. Los nobles estaban menos entusiasmados. Esto está por debajo de mi dignidad.
anunció Lady Cordelia, arrugando la nariz como si hubiera olido algo malo. No soy una sirvienta. No debería tener que aprender gestos con las manos. Tienes razón, dijo Kira con calma. No tienes que aprender. Pero entonces tampoco podrás interactuar con la princesa Arya, lo que significa que cuando sea reina, no tendrás acceso a ella. Tú decides. El rostro de Lady Cordelia pasó por varios cambios de color interesantes antes de que se reincorporara a regañadientes a la lección. Margot, de la cocina, mientras tanto, practicaba los signos con gran concentración. Así, le indicó, haciendo un gesto para demostrarlo. Gracias. Perfecto. Tienes un talento natural. Me sentí muy mal, dijo Margot, hablando mientras hacía señas. Todas esas veces que la princesa pasaba por las cocinas y pensábamos que estaba siendo difícil. Deberíamos haberlo sabido. No podías saber lo que no sabías. Pero ahora lo sabes y estás aprendiendo. Eso es lo que importa. Después de la lección, Beta Marcus, jefe de seguridad del palacio, se acercó a Kira. ¿Puedo preguntarte algo en privado? Por supuesto. Caminaron hacia un pasillo más tranquilo. Marcus parecía incómodo, lo cual era impresionante para alguien que normalmente tenía el rango emocional de un muro de piedra. He sido jefe de seguridad durante 8 años, dijo finalmente. Estaba aquí cuando murió la reina Helena. Vi lo que le hizo a su majestad. Lo vi aislarse de todo, incluso de Arya. Debió de ser duro. Lo duro es saber que yo también le fallé. Todos lo hicimos. Todos los guardias, todos los sirvientes, todos los consejeros. Vimos a una niña angustiada y la llamamos defectuosa en lugar de preguntarnos si no estábamos satisfaciendo sus necesidades. Marcus apretó la mandíbula. Quiero hacerlo mejor. Por eso necesito preguntar, ¿cómo puede la seguridad adaptarse mejor a ella? Kira no se lo esperaba. ¿Me estás preguntando cómo adaptar los protocolos de seguridad para una princesa sorda? Tú eres el experto. Se lo estoy preguntando al experto. De acuerdo. Kira pensó por un momento. Alertas visuales en lugar de advertencias verbales. Luces intermitentes para emergencias en lugar de solo alarmas. Cuando los guardias necesiten llamar su atención, deben ponerse en su campo de visión en lugar de gritar. Y si alguna vez hay una emergencia real, se le deben asignar directamente guardias designados que conozcan el lenguaje de señas. Tiene sentido. Lo implementaremos de inmediato. Marcus hizo una pausa. Además, estoy aprendiendo el lenguaje de señas. Es un proceso lento. Mis manos son demasiado grandes y torpes, pero lo estoy intentando. Tus manos no son demasiado grandes, solo necesitas práctica, y el hecho de que lo estés intentando lo es todo. Los hombres respetan la fuerza. Necesitan ver que respeto a la princesa lo suficiente como para aprender su idioma y dar ejemplo. Eres un buen hombre, Beta Marcus. Soy un hombre que le falló a una niña durante 8 años. Solo intento ser mejor. A las 3 semanas del mandato de Kira, se produjo una catástrofe. Estaba en sus aposentos revisando el plan educativo de Arya cuando ésta irrumpió en la habitación, gesticulando frenéticamente. Me van a enviar lejos. ¿Qué? ¿Quién te envía a dónde? El consejo. Le están diciendo a papá que tengo que ir a una escuela especial para lobos defectuosos. Dicen que soy una mala influencia para la corte. La visión de Kira se tiñó de rojo. ¿Qué han dicho? Yo estaba observando desde la galería. No puedo oírlos, pero puedo leerles los labios y ver sus caras. Y Lord Brennan dijo, soy una vergüenza para la corona y deberían enviarme a algún lugar donde puedan controlarme adecuadamente. Las manos de Arya temblaban. Papá se enfadó, pero eran muchos y seguían hablando. Y yo no entendía todo, así que me asusté y huí. De acuerdo. Vale. Respira hondo. ¿Dónde está tu padre ahora? Todavía en la sala del consejo. Kira, no quiero irme. Por favor, no dejes que me envíen lejos. Nadie te va a enviar a ningún sitio. Kira se puso de pie, con la mandíbula apretada. Espera aquí. Voy a hablar con algunas personas. No puedes entrar así en una reunión del consejo. Mírame. Kira atravesó los pasillos del palacio con una furia justificada que hizo que los sirvientes se apartaran de su camino. Llegó a toda velocidad a las puertas de la sala del consejo y las abrió con tanta fuerza
que las estrelló contra la pared. 12 miembros del consejo sorprendidos y un rey alfa se volvieron para mirarla. ¿Quién te crees que eres? Irrumpiendo aquí, comenzó Lord Brennan. Soy la persona que está a punto de enseñaros lo mucho que estáis metiendo la pata. Kira le interrumpió. ¿Queréis enviar a la princesa Arya a una escuela para lobos defectuosos? ¿De verdad sois tan estúpidos o solo estáis intentando cometer suicidio político? ¿Cómo os atrevéis a hablarnos así? ¿Cómo os atrevéis a sugerir el exilio de una niña de 12 años porque sois demasiado vagos para aprender 12 gestos básicos con las manos? La voz de Kira se elevó. ¿Entendéis lo que estáis proponiendo? Estáis proponiendo enviar lejos a la princesa heredera, la única heredera al trono, porque su discapacidad os resulta incómoda. ¿Tenéis idea de cómo se ve eso? Ella es disruptiva, es sorda, ha estado atrapada en aislamiento durante 12 años porque ninguno de vosotros se molestó en aprender a comunicarse con ella. La disrupción no es ella, es vuestro fracaso en satisfacer las necesidades básicas. Esta Omega está fuera de control. Lady Cordelia anunció que alguien la sacara antes de dejarla hablar. La voz de Theron era fría. Quiero oír esto. Kira respiró hondo y se obligó a calmarse un poco. La princesa Arya es una de las personas más brillantes que he conocido. En 3 semanas ha progresado más en lectura, matemáticas y teoría política que la mayoría de los niños en 3 meses. Es compasiva, reflexiva y está genuinamente interesada en aprender a ser una buena reina. Kira miró a los ojos a cada uno de los miembros del consejo. La única razón por la que piensan que es defectuosa es porque nunca se han molestado en comunicarse realmente con ella. La han juzgado basándose en un comportamiento que era el resultado de su incapacidad para satisfacer sus necesidades. Gritaba porque nadie la entendía. Lanzaba cosas porque estaba desesperada por encontrar cualquier forma de comunicación que obtuviera una respuesta. Actuaba exactamente como lo haría cualquier persona inteligente cuando se encuentra atrapada en un aislamiento total. A Kira le temblaban las manos. Y ahora que tiene acceso al lenguaje, a la educación, a la conexión humana real, está prosperando. El problema nunca fue ella. Fuiste tú. Incluso si eso es cierto, dijo Lord Brennan con rigidez, una reina sorda no puede gobernar eficazmente. ¿Por qué no? No puede escuchar informes, no puede dar órdenes verbales, no puede negociar con dignatarios visitantes. Puede hacer todas esas cosas, solo que de manera diferente. La voz de Kira era firme. Los intérpretes de lengua de signos pueden traducir los informes verbales a signos. Ella puede dar órdenes en signos que se traducen a verbales. Los dignatarios visitantes pueden aprender a hacer signos o utilizar intérpretes, como harían con cualquier barrera lingüística. No es complicado, no tiene precedentes. Tampoco los tenía la primera mujer alfa. Tampoco los tenía la primera miembro omega del consejo. Tampoco los tenía ningún cambio progresista que mejorara nuestra sociedad. Sin precedentes no significa incorrecto. Significa que estás creando una nueva presidenta. La sala del consejo quedó en silencio. Además, Kira continuó. Enviarla lejos sería un desastre político. Imagina cómo reaccionaría la gente cuando se enterara de que has exiliado a una princesa discapacitada. Imagina cómo verían otros territorios a un reino que trata así a su heredera. Estarías transmitiendo el mensaje de que la discapacidad hace que alguien sea prescindible. Ese es un mensaje que se volvería en tu contra. El Omega tiene razón, dijo Beta Marcus desde su rincón. He observado a la princesa durante las últimas 3 semanas. Su comportamiento ha mejorado drásticamente con un acceso adecuado a la comunicación. El problema no es su capacidad, sino nuestra adaptación. Varios otros miembros del consejo murmuraron su acuerdo. El rostro del Lord Brennan estaba rojo. Esto es absurdo. Un sirviente Omega nos está dando lecciones sobre cómo gobernar el reino. No, Theon, interrúmpelo. Estás recibiendo lecciones de alguien con experiencia real, alguien que en 3 semanas ha logrado lo que nuestros sanadores, tutores y asesores no han conseguido en 12 años. Se puso de pie. El consejo no enviará a mi hija a ningún sitio. En su lugar, todos ustedes asistirán a clases de lengua de signos. Es obligatorio.
Cualquiera que se niegue perderá su puesto en este consejo. Majestad, no puede hacer eso. Puedo y lo haré. Mi hija es la princesa heredera. Aprenderán a comunicarse con ella o dejarán de servir en este gobierno. Esas son sus opciones. La voz de Theon era absoluta. Se levanta la sesión. Los miembros del consejo salieron en fila, la mayoría con aspecto abatido. Lord Brennan y Lady Cordelia parecían rebeldes, pero se marcharon sin más discusiones. Cuando se quedaron solos, Dee se volvió hacia Kira. «Eso ha sido increíblemente inapropiado», dijo. A Kira se le encogió el corazón. «Lo siento, Majestad. Solo estaba... Ha sido increíblemente inapropiado y absolutamente necesario. Gracias». La expresión de Theron se suavizó. «¿Cómo está Arya?» Debía de estar aterrorizada cuando lo oyó. «Está en mis aposentos, asustada porque creen que la van a enviar lejos. Llévame con ella. Necesito decirle que eso nunca va a suceder». Encontraron a Arya acurrucada en el sofá de Kira, con la cara manchada por el llanto. Se arrodilló frente a ella y le dijo cuidadosamente: «No vas a ir a ningún lado. Eres mi hija y la princesa heredera. Cualquiera que intente enviarte lejos tendrá que pasar primero por mí». Arya se abalanzó sobre él, sollozando en su hombro. «Tenía mucho miedo», le dijo cuando pudo. «Pensé que les dejarías llevarme». «Nunca. Jamás. Te quedarás aquí, donde perteneces». Theron la abrazó con fuerza. «Siento haberles dejado siquiera discutirlo. Debería haberlo impedido inmediatamente. ¿Estás enfadada con Kira por gritar al consejo?» «No, le estoy agradecida». Dijo cosas que había que decir. Theron miró a Kira por encima de la cabeza de Arya, aunque quizá la próxima vez sin dar tantos portazos. «No prometo nada». Kira le respondió con una pequeña sonrisa. Esa noche, después de que Arya se acostara, Theron volvió a llamar a Kira a su estudio. «Te debo otra disculpa», dijo. «No paras de decir eso, y no dejo de tener motivos para hacerlo. Hoy has defendido a mi hija frente a mi propio consejo. Has puesto en riesgo tu carrera profesional para defenderla. Sirvieron el vino. ¿Por qué? Apenas la conoces. Esta no es tu lucha, es mi lucha. Cada vez que se rechaza a un niño por ser diferente, es mi lucha». Kira aceptó el vino. «Además, sí la conozco. He pasado 3 semanas con ella. Es brillante, divertida y amable. Se merece algo mejor que ser enviada lejos porque algunos nobles son demasiado perezosos para aprender el lenguaje de signos. El consejo no va a ponértelo fácil. Lord Brennan, en particular, parece decidido a convertirte en su enemigo. Lord Brennan puede intentarlo. No me dan miedo los pomposos lores Beta. Deberías tener miedo. Tiene aliados influyentes. Podría hacerte la vida muy difícil. Entonces me ocuparé de ello. He sobrevivido a cosas peores que los inconvenientes políticos». Kira lo miró a los ojos. «Lo que dije lo dije en serio. Nadie va a enviar a Arya lejos. No mientras yo esté aquí. Eres muy valiente para ser una Omega. Las Omegas pueden ser valientes. Simplemente, no se nos suele permitir demostrarlo sin sufrir consecuencias. Aquí no habrá consecuencias. No por defender a mi hija». La expresión de Theron era seria. «Tienes todo mi apoyo, Kira. Lo que necesites, los cambios que quieras hacer, hazlos. El consejo trabaja para mí, no al revés». 6 semanas después de asumir su cargo, Kira logró algo extraordinario. Arya dejó de gritar. No porque fuera más feliz, aunque lo era. No porque su entorno hubiera cambiado, aunque así era. Dejó de gritar porque ya no lo necesitaba. Con el lenguaje de signos, podía expresar su frustración sin violencia. Podía pedir lo que necesitaba sin gestos desesperados. Podía conectar con la gente en lugar de alejarla. La transformación fue impresionante. La niña salvaje y violenta que el palacio había temido se convirtió en una princesa serena y segura de sí misma que simplemente se comunicaba de forma diferente. «Estoy orgullosa de ti», le dijo Kira una tarde mientras revisaban los deberes de teoría política de Arya. «Pero si no he hecho nada especial, tú has hecho todo lo especial. Has aprendido una forma completamente nueva de existir en el mundo. Has dado una oportunidad a la gente incluso después de que te fallaran durante años.
Te le estás convirtiendo en la persona que siempre debiste ser. Yo sigo siendo sorda. Eso no ha cambiado. No, pero tu acceso al mundo cambió y eso marcó la diferencia. Arya se quedó callada por un momento. Entonces, Kira, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Por qué me ayudaste? ¿En serio? Podrías haberte quedado en la cocina. Podrías haberme ignorado como todos los demás. ¿Por qué no lo hiciste? Kira pensó en su hermano Elias, en verlo luchar en un mundo que no estaba hecho para él. Pensó en aprender el lenguaje de signos a los 8 años, porque lo quería y quería que nunca se sintiera solo. Tenía un hermano pequeño que era sordo. Hizo los signos lentamente. Se llamaba Elias. Murió en una incursión fronteriza cuando él tenía 15 años y yo 17. Era brillante, divertido y estaba lleno de vida. Y vi cómo el mundo lo rechazaba constantemente porque no podía oír. Lo siento, yo también, pero enseñarle a comunicarse por señas, aprender su idioma, ser su persona, fue lo mejor que hice en mi vida. Y cuando te vi gritando en ese pasillo, desesperada porque alguien te entendiera, lo vi a él. Vi lo que debió sentir cuando yo no estaba allí para traducir. Las manos de Kira eran suaves. No pude salvarlo, pero podía ayudarte. Y eso me pareció honrar su memoria. Él estaría orgulloso de ti. Eso espero. De hecho, creo que le caerías muy bien. Tenéis el mismo sentido del humor terrible. Arya se rió, con una risa clara y brillante. Gracias por verme, por ayudarme, por ser mi persona. Gracias por dejarme, por confiar en mí, por ser lo suficientemente valiente como para volver a intentarlo después de que todos te fallaran. Juntas somos increíbles, ¿verdad? Increíbles es quedarse corto. Esa noche, mientras arropaba a Arya en la cama, Kira se dio cuenta de algo. Había llegado a este palacio sin un centavo y desesperada, esperando tener que lavar platos el resto de su vida. En cambio, había encontrado un propósito, una familia, un hogar. A veces, las mejores cosas surgen de las peores situaciones. A veces, ayudar a otra persona también te ayuda a ti a sanar. La hija sorda del rey Alfa gritaba a todo el mundo hasta que una omega empezó a responderle en lenguaje de signos. Tercera parte. La verdadera prueba llegó 3 meses después de la llegada de Kira, cuando la Alianza del Norte envió diplomáticos para negociar un acuerdo comercial. De ninguna manera, dijo Theon cuando Kira sugirió que Arya asistiera a las negociaciones. ¿Por qué no? Tiene 12 años, edad suficiente para empezar a aprender diplomacia. Es sorda. ¿Cómo se supone que va a seguir unas negociaciones políticas tan complejas? De la misma manera que sigue todo lo demás con un intérprete. Kira mantuvo la voz tranquila. No puedes mantenerla protegida para siempre. Necesitan aprender a desenvolverse en el mundo de la política. Es mejor empezar ahora, en una situación de bajo riesgo, que esperar a que sea reina y no tenga experiencia. Bajo riesgo. Estas negociaciones determinan todo nuestro comercio fronterizo con el norte durante la próxima década, lo que las convierte en educativas, no de bajo riesgo. Pero mi argumento sigue siendo válido. Arya debe participar. Se frotó la cara. Se aburrirá. Las negociaciones políticas son tediosas, incluso para los adultos. Está estudiando teoría política 3 horas al día. Te prometo que no se aburrirá. Kira hizo señas mientras hablaba. Ahora tenía la costumbre de hacer señas para todo. Además, la Alianza del Norte necesita ver que la princesa heredera es capaz y está comprometida, que se está preparando para gobernar, o verán su discapacidad y decidirán que somos débiles. Entonces les demostraremos que se equivocan. Les demostraremos que discapacidad no es sinónimo de incapacidad, que nuestra futura reina es brillante a pesar de, o quizá gracias a, su sordera. Eres muy terca. Es mi mejor cualidad. Theon finalmente accedió, aunque parecía arrepentirse inmediatamente. La Alianza del Norte llegó 3 días después. 5 diplomáticos liderados por el embajador Greor, un viejo lobo canoso con ojos agudos y un instinto político aún más agudo. Arya asistió a la sesión inaugural vestida con traje de gala, sentada junto a su padre, con Kira justo detrás de ella como intérprete.
Los ojos del embajador se dirigieron directamente a Arya, luego a Kira y luego de nuevo a Theron, con evidente confusión. ¿Se encuentra mal la princesa?, preguntó Gregor con cautela. Quizá debería descansar. La princesa Arya es sorda, dijo Theron con calma. Kira es su intérprete de lengua de signos. La princesa está aquí para observar las negociaciones como parte de su educación política. Ya veo. El tono de Gregor sugería que no veía nada. ¿Participará? Si tiene preguntas u observaciones, sí, a través de su intérprete. Gregor parecía escéptico, pero asintió. Muy bien, comencemos. La primera hora fue tan tediosa como siempre lo son las negociaciones políticas. Se discutió sobre aranceles, rutas comerciales y sistemas de cuotas. Kira interpretó todo al lenguaje de señas, moviendo sus manos con firmeza mientras traducía la discusión verbal para Arya. Y Arya observaba todo con intensa concentración, moviendo los ojos entre los oradores, leyendo los labios, el lenguaje corporal y las dinámicas de poder. Entonces sucedió algo interesante. El embajador Greor hizo una propuesta sobre las cuotas de madera que, a primera vista, parecía razonable. Theron asintió con la cabeza, dispuesto a aceptarla. Arya movió la mano hacia el brazo de Kira. Pregúntale por los costes de transporte. La propuesta nos transfiere toda la carga del transporte. Eso cambia la ecuación. Kira le respondió con señas. ¿Estás segura? Segura. He estado leyendo los informes comerciales que me diste. Es un mal acuerdo. Kira se volvió hacia la sala. La princesa Arya tiene una pregunta sobre la distribución de los costes de transporte en el sistema de cuotas de madera propuesto. Todas las cabezas se volvieron. Gregor parecía sorprendido. ¿Una pregunta?, repitió. Sí. ¿Le preocupa que trasladar todos los costes de transporte a Frostham cambie el equilibrio económico de la propuesta? Le gustaría que se aclarara ese punto. La expresión de Gregor pasó de condescendiente a evaluadora. En realidad, es una observación muy astuta. Los costes de transporte son significativos y sí, la propuesta tal y como está redactada haría recaer toda la carga sobre ustedes. Entonces tal vez deberíamos renegociar ese aspecto, dijo Theon, mirando a su hija con sorpresa y orgullo para garantizar que ambas partes asumieran los costes de forma proporcional. La negociación continuó, pero ahora los embajadores miraban a Arya con nuevos ojos, observando cómo captaba detalles que ellos habían intentado pasar por alto, observando cómo hacía preguntas a través de Kira que demostraban una aguda comprensión de la economía y la política. Al final de la sesión, Greor se acercó a Theon con respeto en lugar de lástima. Tu hija es muy perspicaz para ser tan joven. Lo es. Ha estado estudiando política exhaustivamente a través del lenguaje de signos. Es impresionante. Admito que me preocupé cuando vi que era sorda. Me preocupaba la estabilidad futura del reino. Pero si sigue desarrollándose a este ritmo, sonrió ligeramente Gregor. Puede que tengas entre manos a una reina verdaderamente excepcional. Después de que los embajadores se marcharan, abrazó a Arya. Has estado brillante, le dijo en lenguaje de signos. Absolutamente brillante. Has captado cosas que incluso a mí se me habían escapado. Presto atención, respondió Arya en lenguaje de signos, y leo todo lo que Kira me da. Quiero estar preparada. Ya lo estás. Más preparada de lo que yo estaba a tu edad. Esa noche, Kira encontró a Arya en su balcón mirando las estrellas. ¿Estás bien?, le preguntó Kira en lenguaje de signos. Lo he conseguido. He demostrado que puedo hacerlo, incluso siendo sorda. Los signos de Arya expresaban asombro. El embajador Gregor me miró como si fuera inteligente, no como si estuviera rota. Eso es porque eres inteligente y no estás rota. Nunca lo has estado. Solía gritar porque pensaba que, si gritaba lo suficientemente fuerte, alguien acabaría por oírme. No oír mi voz. Sabía que no podían entenderla, pero oírme, que me vieran, que reconocieran que existía. Las manos de Arya temblaban ligeramente. Pensaba que yo era el problema.
que algo iba mal en mí. Oh, Arya. Pero no era yo, eran ellos. No escuchaban, solo esperaban a que me callara. Arya se volvió hacia Kira. Tú me enseñaste que mi voz importa incluso sin sonido, que la comunicación no tiene por qué ser verbal para ser válida, que puedo ser exactamente quien soy y seguir siendo poderosa. Tú también me enseñaste eso, que la valentía se parece a una niña de 12 años que se niega a rendirse incluso cuando el mundo le dice que es demasiado. Kira hizo un gesto con las manos. Nos salvamos mutuamente. Creo que sí, lo hicimos. Las negociaciones de la Alianza del Norte concluyeron con éxito 2 semanas después. Arya asistió a todas las sesiones, hizo preguntas incisivas y se ganó el respeto de todos los diplomáticos presentes. Se corrió la voz. La princesa sorda era brillante. La corona estaba en buenas manos. Lord Brennan intentó por última vez socavar la posición de Arya. Presentó una propuesta al Consejo sugiriendo que Arya fuera descartada para la sucesión en favor de un primo lejano por el bien del reino. Lo callaron antes de que terminara la primera frase. La princesa Arya ha demostrado una perspicacia política, un pensamiento estratégico y una capacidad de liderazgo excepcionales. Será reina cuando llegue el momento. Cualquiera que no esté de acuerdo es libre de buscar empleo en otra parte. Lord Brennan dimitió del consejo esa misma tarde. Lady Cordelia le siguió. Nadie les echó de menos. 5 años después, Arya tenía 17 años y, en esencia, ya gobernaba la mitad del reino. Theon le había ido transfiriendo gradualmente más responsabilidades, enseñándole a gobernar, dejándola gobernar. Se había convertido en todo lo que Kira sabía que podía ser. Segura de sí misma, capaz, respetada, todavía sorda, todavía comunicándose por señas. Pero ya nadie veía eso como una limitación. También se había convertido en algo que Kira no esperaba, su mejor amiga. Estoy nerviosa, dijo Arya una noche antes de su primera cumbre diplomática en solitario. Has negociado una docena de acuerdos. Eres brillante en esto. Pero esto es solo. Sin ti, ellos son los intérpretes. Tienes 2 intérpretes asignados, ambos fluidos en NSL y otros 3 lenguajes de señas. Estarás bien. Ellos no son tú. Lo sé, pero no puedo ser tu intérprete para siempre. Tienes que aprender a trabajar con otros. No quiero trabajar con otros. Quiero trabajar contigo. Kira entendió el miedo que se escondía tras esas palabras. ¿Crees que me voy a marchar? Todo el mundo se marcha tarde o temprano. Yo no. No me voy a marchar a ningún sitio. Pero Arya, vas a ser reina. Tienes que ser capaz de funcionar sin mí constantemente a tu lado. Eso no significa que te vaya a abandonar. Significa que te estoy ayudando a ser independiente. ¿Y si la fastidio? Entonces lo arreglarás. Eso es lo que hacen los líderes. Cometen errores y luego aprenden de ellos. Lo haces parecer tan sencillo. No es sencillo, es aterrador. Pero eres una de las personas más valientes que conozco. Has sobrevivido a 12 años de aislamiento y has salido más fuerte. Puedes manejar una cumbre diplomática. Arya se quedó callada por un momento. Entonces, ¿estarás aquí cuando regrese? Siempre. No me voy, Arya. Estás atrapada conmigo. Bien, porque te quiero como a una hermana, como a mi familia. Los ojos de Kira ardían. Yo también te quiero mucho. La cumbre fue un gran éxito. Arya negoció una alianza comercial entre varios reinos que beneficiaría al reino durante décadas. Impresionó a todos los gobernantes asistentes con su mente aguda y su habilidad diplomática. Y lo hizo sin Kira a su lado. Cuando regresó, encontró a Kira en su lugar habitual en la biblioteca real. Lo conseguí, dijo Arya, prácticamente saltando de emoción. Negocié todo sin ti y no metí la pata ni una sola vez. Sabía que podías hacerlo. Estoy muy orgullosa de ti. El Alfa Marcus dijo que le había hecho quedar mal por ser mejor negociadora que el jefe de seguridad. El Alfa Marcus es un viejo lobo gruñón que, en secreto, está muy orgulloso de ti. Me enseñó a decir palabrotas en lenguaje de signos. No se lo digas a papá. Se lo voy a decir a tu padre. Traidora. Arya se dejó caer en una silla. Pero, en realidad, gracias por animarme a hacerlo sola.
por creer que podía. Siempre pudiste. Solo necesitabas creerlo también. 2 años más tarde, cuando Arya cumplió 19 años, Theon hizo un anuncio que conmocionó a todo el reino. Renunciaba al trono de rey Alfa, abdicando en favor de Arya. «Estás preparada», le dijo en privado, «más preparada de lo que yo estaba cuando tomé la corona. Y estoy cansado. Quiero pasar mis últimos años siendo solo tu padre, no tu rey. Pero solo tengo 19 años. Yo tenía 18 cuando me convertí en rey. Estás más preparada de lo que yo lo estaba. Tienes mejores consejeros, mejor educación, mejor apoyo y, lo más importante, tienes lo único que yo nunca tuve a tu edad: conciencia de ti misma. Conoces tus puntos fuertes y tus limitaciones. Sabes cuándo pedir ayuda. Y si la gente duda de mí porque soy sorda, entonces les demostrarás que se equivocan, como has hecho toda tu vida. La coronación fue magnífica. Miles de personas se reunieron para ver a la primera monarca sorda de la historia coronarse. Arya se presentó ante su pueblo con vestimentas ceremoniales, irradiando confianza y poder. Cuando llegó el momento de prestar juramento, lo hizo mediante lenguaje de signos en lugar de hablar. Sus manos se movían con absoluta claridad. Un intérprete tradujo para aquellos que no sabían lenguaje de signos, pero la mitad de la multitud no necesitaba traducción. Habían aprendido lenguaje de signos durante los últimos 7 años. Se había convertido en parte de la cultura, entretejido en el tejido del reino. Kira observaba desde su lugar de honor junto al trono. Ahora era la principal consejera de Arya, la Omega que lo había cambiado todo, y sentía cómo el orgullo le hinchaba el pecho. Esta chica brillante, obstinada y feroz, que una vez gritó porque nadie la escuchaba. Ahora era reina y todo el reino la escuchaba. Esa noche, después de que terminaran las celebraciones, Arya encontró a Kira en el balcón del palacio. ¿Puedes creerlo? Reina, yo, la chica que todos decían que estaba demasiado destrozada para gobernar. Siempre lo creí desde el día en que te conocí. Mentirosa. Pensabas que era una niña salvaje que hacía berrinches. Yo pensaba que eras una niña brillante desesperada por comunicarse. Hay una diferencia. Kira sonrió, y tenía razón. Normalmente la tienes. Es molesto. Es mi mejor cualidad. Se quedaron juntas en un cómodo silencio contemplando las luces de la ciudad. Kira. Arya finalmente hizo un gesto con la mano. Gracias por todo. Por aprender mi idioma, por enseñar a los demás, por verme cuando era invisible, por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Tú hiciste todo el trabajo duro. Yo solo abrí una puerta. Tú fuiste quien la atravesó. Lo hicimos juntas. Eso es lo que importa. Arya tomó la mano de Kira. Voy a ser una buena reina. Me aseguraré de que ningún niño de este reino se sienta tan solo como yo me sentí. Voy a hacer que el lenguaje de signos sea obligatorio en la educación. Voy a crear sistemas para que los lobos sordos puedan participar plenamente en la sociedad. Voy a demostrar que la discapacidad no significa incapacidad. Sé que lo harás, ya lo estás haciendo. Y voy a convertirte en mi voz, mi intérprete oficial y mi asesora, porque confío en ti más que en nadie. Arya, soy Omega. La gente se opondrá. Deja que se opongan. Eres la persona más cualificada para el puesto. Y cualquiera que tenga un problema con tu designación puede discutirlo con su reina. Los signos de Arya eran feroces. Has cambiado mi vida. Has cambiado todo este reino. Mereces un reconocimiento por ello. A Kira se le hizo un nudo en la garganta. De acuerdo. Sí, seré tu voz. Bien, porque estarás atada a mí para siempre. Para siempre suena perfecto. Años más tarde, los historiadores escribirían sobre el reinado de la reina Arya como un punto de inflexión en la historia del reino. La reina sorda que demostró que el liderazgo podía adoptar muchas formas, que convirtió la accesibilidad en la norma en lugar de una adaptación, que construyó un reino en el que todos podían participar plenamente, independientemente de sus capacidades. Escribirían sobre el consejero Omega, que lo inició todo, que aprendió el lenguaje de una princesa y enseñó a un reino a escuchar. Escribirían sobre los gritos que se convirtieron en lenguaje de signos,
sobre el aislamiento que se transformó en conexión, sobre una niña que fue descartada por estar rota y se convirtió en una reina que lo cambió todo. Pero lo que no captarían, lo que ningún libro de historia podría transmitir por completo, era la simple verdad que se escondía detrás de todo ello. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es aprender el idioma de otra persona. A veces, lo más valiente es seguir intentándolo cuando todos los demás se han rendido. A veces, la persona que todos pasan por alto es precisamente la que cambia el mundo. Y a veces, una trabajadora de cocina Omega y una princesa sorda pueden salvarse mutuamente y transformar un reino en el proceso. Arya nunca dejó de comunicarse por señas. Incluso como reina, incluso con intérpretes, sus manos siempre estaban en movimiento, expresando, comunicando, existiendo plenamente en el lenguaje que era el suyo. Y Kira nunca dejó de traducir, no porque Arya lo necesitara, sino porque algunas conexiones trascienden los roles, los puestos y los títulos formales, porque no eran solo reina y consejera, eran amigas, eran familia, eran dos personas que habían aprendido el idioma de la otra y habían decidido que el entendimiento merecía el esfuerzo, y eso marcó la diferencia. Cuando la hija sorda del rey Alfa gritaba a todo el mundo, lo que decía era: por favor, mírenme. Por favor, escúchenme. Por favor, por favor, comprendan que existo. Pero nadie la escuchaba. Hasta que una Omega aprendió a hablar su idioma. Hasta que una persona decidió que la comunicación merecía el esfuerzo. Hasta que alguien finalmente comprendió que el problema nunca fue la princesa. Eran todos los demás. ¿Alguna vez has aprendido el idioma de otra persona, literal o metafóricamente, para salvar una distancia? ¿Alguna vez has sido la persona que intentaba desesperadamente comunicarse mientras todos te decían que te callaras? Comparte tus opiniones a continuación. Si crees en las historias sobre la representación de la discapacidad, el poder de la comunicación y la negativa a abandonar a las personas que son rechazadas por la sociedad, suscríbete y únete a nuestro grupo. Recuerda, todo el mundo tiene un idioma. A veces solo hay que tomarse el tiempo para aprenderlo. Y a veces, la persona a la que todos llaman rota es en realidad la que va a cambiar el mundo.